Vamos a explicar en la sentencia if con otro ejercicio más. Bueno, haremos una serie de ejercicios para que quede bien claro este tema, ¿sí? Porque es muy importante. La sentencia if, la sentencia condicional, se la utiliza en todos los lenguajes de programación. Claro, obviamente variará la instrucción o la sintaxis más o menos, pero en sí la esencia es la misma y se la utiliza literalmente en todos los lenguajes de programación. Vamos a hacer este ejercicio. Es muy similar al anterior, pero le he añadido algo más, ¿sí? Dice lo siguiente: elaborar un programa que permita calcular e imprimir el promedio de 3 notas. Imprimir también un mensaje indicando si el estudiante está aprobado o reprobado. En el ejercicio anterior hicimos que se imprima si está aprobado o reprobado, pero el usuario tenía que ingresar directamente el promedio, ¿sí? Decía algo así de que permite ingresar el promedio de un estudiante. Pero en este caso nos permite, ¿qué nos dice? Que quieren un programa que permita calcular e imprimir el promedio de 3 notas. Es decir, ya no tenemos el promedio directamente, sino que para llegar a ese promedio, para ver si está aprobado o reprobado, primero tenemos que calcularlo. Y obviamente, aquí nos dice 3 notas. ¿Y quién va a ingresar estas notas? El usuario. Entonces, empecemos por ahí con el diseño. Está muy sencillo. Leemos otra vez: que permita calcular e imprimir el promedio de 3 notas. Entonces, para calcular el promedio, yo primero necesito esas 3 notas, ¿no? Entonces voy a ingresar esas 3 notas. Ubicar un label primero por acá. Y en este label voy a decir: ingrese la primera nota. ¿Sí? Voy a poner en negrita, tamaño 10, perfecto. Ingrese la primera nota, luego voy a poner otro label aquí para la segunda y para la tercera. Vamos a modificar el texto. Ingrese la la segunda nota e ingrese la tercera nota. Perfecto, ahora vamos a ingresar los text box. Los text son aquellos que me van a permitir que el usuario ingrese. Voy a copiar y pegar esto. Perfecto, ¿ya? Y por último voy a ingresar un botón que diga calcular. Y aquí también en este ejercicio vamos a aprender a concatenar, ¿ya? Entonces, ya tenemos para ingresar las 3 notas. Luego, bueno, calcular e imprimir el promedio. Esta es la primera parte. Entonces vamos a calcular y luego imprimimos, ¿ya? Vamos a programar en calcular. Entonces, como tenemos tenemos que calcular el promedio. ¿Y cómo se calcula el promedio? ¿Cuál es la fórmula? Bueno, la fórmula sería así, ¿no? Son 3 notas. Sería la nota 1 más nota 2 más nota 3, ¿no? Y todo esto tiene que estar dividido para el número de notas, en este caso para 3. Esa sería la fórmula del promedio, ¿sí? Así se saca el promedio. Entonces vamos a ver cuántas variables necesito. Necesito 1, 2, 3 variables y necesito una más para la respuesta. Es decir, promedio va a ser igual a eso. Entonces necesito 1, 2, 3 y 4 variables. El 3 no, porque sería una constante, ¿no? Entonces 1, 2, 3 y 4 variables. ¿Por qué necesito 4 variables? Porque son valores que yo no conozco y que luego les voy a asignar un valor. Entonces tengo que declararlos. Recordarán en la segunda clase habíamos dicho que para declarar variables se empezaba con la palabra dim. Necesitaba 4 variables. Entonces voy a escribir nota 1, nota 2, nota 3. Uy, me faltó la coma, porque las variables se separan con coma. Coma promedio. As doble sería en este caso, ¿sí? Porque habíamos dicho que el integer era para números enteros. Y como vamos a trabajar con promedios, entonces necesito decimales. Por tanto, escribo as doble. Ahora, la siguiente parte es asignar valores. Es decir, decirle que esta nota 1 va a estar aquí. Es decir, de alguna manera las vamos a enlazar, ¿sí? Para que cuando el usuario ingrese aquí una nota, el programa entienda que esa nota va a ser igual a esta variable, porque luego tenemos que aplicar esta fórmula. Entonces, ¿cómo asigno valores? Muy fácil, escribo la variable, nota 1 es igual a qué, y aquí escribo la palabra val, abro
paréntesis, abro y cierro, y dentro de los paréntesis escribo el nombre de la herramienta. En este caso, este es Textbox 1. La siguiente, mire que es Textbox 2 y Textbox 3, es decir, son diferentes. Entonces, nota 1 pertenece a la primera, que es Textbox1.text. Perfecto. Y así hacemos con la siguiente nota. Nota 2 es igual a val a Textbox2.text. Perdón, aquí se me fue el enter, ya. Y por último, nota 3 es igual a valor de Textbox3.text. Perfecto. Ya hemos ingresado. Ahora sí vamos a calcular e imprimir. Para calcular necesito esta fórmula. Entonces, primero pienso, ¿en cuál de estas 4 variables se va a imprimir mi respuesta? ¿En cuál voy a hacer el proceso? En la variable promedio en este caso, ¿no? Entonces escribo promedio va a ser igual a ¿qué? A la suma de ¿quién? De nota 1 más nota 2 más nota 3. Y todo esto va a estar dividido para 3, para el número de notas. Si fueran, por ejemplo, calcular el promedio de 4 notas, entonces tendría que dividir para 4. En este caso las divido para 3. Perfecto, ahora ¿qué más dice el programa? Dice calcular e imprimir. Bueno, ya hemos calculado, ahora tenemos que imprimir, ¿no? Pero no vamos a imprimir esta vez directamente, sí, vamos a imprimir en la respuesta, ¿les parece? Junto con el mensaje, porque dice indicando si el estudiante está aprobado o reprobado, ¿sí? Entonces cuando imprimamos el mensaje, ahí también vamos a imprimir, porque les quiero enseñar a concatenar, es decir, unir variables o valores de variables con cadena de caracteres. Entonces, ¿qué dice aquí? Imprimir un mensaje indicando si el estudiante está aprobado o reprobado. Y para eso usted ya sabe, para eso empezamos con el if. Y escribimos la condición. ¿Cuál es la condición? Promedio que es mayor o igual a 7, como vimos en el ejercicio anterior. Entonces, es decir, si el promedio es mayor o igual a 7, ¿qué va a pasar si es mayor o igual a 7? Va a ser aprobado, ¿no? Entonces, escribo message.show y aquí voy a concatenar, voy a poner usted está aprobado con un promedio de, y aquí voy a hacer que se imprime el promedio, ¿sí? De, y aquí como concateno con el ampersand, entonces pongo, mire, usted está aprobado con un promedio de, y aquí ¿cuál es el promedio? Como no sabemos, entonces escribo la variable que es promedio. Entonces me va a quedar de esta manera. Usted está aprobado con un promedio de, suponiendo que el promedio es 5, entonces un promedio de 5 me va a salir. Si el promedio es 8, entonces con un promedio de 8. Entonces el valor que me salga aquí se va a reemplazar aquí. Caso contrario, else. Es decir, ¿qué pasa si no está aprobado? ¿Qué pasa si el promedio no es mayor o igual a 7? Es decir, ¿qué pasa si no se cumple esa condición? Bueno, para no repetir todo voy a copiar y pegar esto. Entonces voy a escribir aquí. Usted está reprobado con un promedio de, y lo que salga. Vamos a ver cómo nos queda el ejercicio. Ingresa la primera nota. Voy a escribir 8, la segunda nota 6 y la tercera 3. Calcular, me dice aquí, usted está reprobado con un promedio de 5,66. ¿Sí? Está perfecto. ¿Qué pasa si pongo acá un 7? Usted está aprobado con un promedio de 7. ¿Sí? ¿Qué pasa si acá saqué 8.5? Usted está aprobado con un promedio de 7.83 y así sucesivamente, ¿sí? Vemos que el programa funciona correctamente. Entonces cualquier pregunta, por favor, la hacen. Ya iremos haciendo más ejercicios para entender mejor la sentencia if.